Bendiciones amigos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí poder saludar a todos ustedes que van a ver este video. En esta ocasión compartir una reflexión en cuanto al Espíritu Santo y sus funciones, muy fundamental, muy importante, ya que hemos venido viendo siempre, a lo largo de la historia del cristianismo, lo que realmente se viene confundiendo, tergiversando las funciones que cumple el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, como el catolicismo tradicional y costumbrista, aunque la teología católica cree en el Espíritu Santo, ellos reemplazan sus funciones. Por ejemplo, ellos creen que María intercede por nosotros, ellos dicen Santa María, Madre de Dios, o ruega por nosotros. Es decir, están diciendo intercede por nosotros. Bueno, nosotros creemos que es el Espíritu Santo quien nos dio vida a nosotros, envió Dios su Espíritu, que es santo, ahora intercede porque vive dentro de nosotros, intercede por nosotros. Y ellos creen que María intercede por nosotros. Por ejemplo, también como la teología, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos creen en el Espíritu Santo como una fuerza, como lo es la luz eléctrica. Pero realmente por eso es importante entender acerca del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice la Escritura, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es que ya existía realmente el componente, sino que la materia aparece en un estado líquido. Los componentes gaseosos y sólidos no existían. Todo era un estado líquido. Entonces el Espíritu Santo trabajó, sobre la materia. No es que, no es que la materia en sí misma, como el agua, ya existía, sino que existía todo en un estado líquido. Entonces, el Espíritu Santo dice que trabajó sobre esta materia. Entonces creó todo lo que estaba sobre la tierra. Dice la Escritura, por ejemplo, en Job capítulo 26, versículo 13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Es decir, que no tan solamente el Espíritu Santo trabajó en la creación en cuanto a la tierra, sino que también sobre los cielos, en lo cual creó todo lo que se conoce, lo que hay en el cielo. El Espíritu Santo decoró el universo, todo lo que en él hay, estrellas y demás, es importante. Ahora, lo más importante también, que siempre recalcamos, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos creó a nosotros. Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios nos hizo, como explica este texto, nos formó. Ya entendemos que nos hizo. Como dice el Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice que como tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No hay explicación, obviamente, pese a que hoy con el sistema tecnológico hay muchas cosas en las cuales la tecnología ha brindado en el transcurso de los años siempre mejores capacidades, pero lo que es imposible es explicar cómo es que los huesos se van formando, crecen, es decir, lo que se crea ahí adentro. Entonces, entendemos por la Escritura de que realmente el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. Muy bien, pero lo fundamental es entender también
es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función en el Espíritu Santo? Porque hay algo que también hay que entender. Por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no solo creó la tierra, no solamente creó el universo, todo lo que es el planeta Tierra, sino que hay algo importante que lo dice Salmos 104, versículo 30. Envías tu Espíritu, son creados, y después dice, y renueva la faz de la tierra. O sea que, aunque ustedes no lo puedan creer, no solamente el Espíritu Santo estuvo creando todo, sino que ahora, actualmente, Él vigila, Él precautela la permanencia de la creación. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Sino que sustenta y tiene parte activa en la sobrevivencia y la permanencia de la creación, tal y cual está ahora. O sea, vea qué importante es. Ahora, como dijimos, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? En la vida de cada uno de nosotros que estamos en los caminos de Dios. Dice la Escritura que revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo se encarga de revelar los misterios de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice su palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu, dice, del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a comprender la revelación, por ejemplo, de la palabra de Dios. Lo revelado en la Escritura, lo ya escrito. Es importante que podamos entender esto. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender nosotros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, evidentemente, se necesita nacer de Dios para nacer de Dios y conocer todo en cuanto a la Escritura. Bueno, dice, todas las cosas de Dios se conocen sino por el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo revela los misterios de Dios. Se encarga de revelarle al creyente o a la iglesia, que somos todos nosotros, los misterios de Dios. Entonces, eso para que quede bien en claro. Que el Espíritu Santo trae al corazón humano, al intelecto humano, aquellas cosas que ojos humanos no vio, oído humano no oyó, ni han entrado al corazón del hombre por inteligencia del mismo, o por cualquier estudio o carrera académica que nosotros hayamos hecho, o alguna experiencia que nosotros mismos hayamos desarrollado, de ninguna manera. Todo viene por revelación del Espíritu Santo. Todo viene por la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Si no fuera por el accionar del Espíritu Santo, es imposible conocer a Dios. Entonces, eso hace. Segundo lugar, manifiesta los misterios del Mesías, los misterios de Jesús. El Espíritu Santo los manifiesta. ¿Por qué? Eso nos explica la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Jesús dijo allí mismo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. El Espíritu Santo revela todo en cuanto a Jesucristo, porque dice, Él me glorificará. Y realmente, si dice, Él hablará, o sea que dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y también dice, oyere, o sea que si habla,
escuche, tiene la capacidad de escuchar, de pensar, de hablar. Estamos hablando de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y como dijimos, revela todo en cuanto a los misterios de Jesucristo. Enseña, tiene la capacidad de enseñar también. Y de honrar. ¿Por qué? Porque dice Jesús, Él me glorificará, dice. O sea, hay que entender, el Espíritu Santo manifiesta todo en cuanto a Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Revela a Jesucristo, testifica de Jesucristo. Nosotros glorificamos, exaltamos a Jesús. Por eso yo siempre recalco, cuando muchas veces tomamos algo de la Escritura, ya sea un elemento, o una parte, por ejemplo, de la divinidad de Dios, para exaltar solamente esa parte, se puede transformar en secta. Recuerden ustedes que en la historia han salido muchas sectas. Hay gente que cree en Jesús como profeta, no cree que es Dios, no cree en la divinidad de Jesús como Dios. Entonces hay muchas cosas que se pueden transformar en secta. Y exaltar mucho al Espíritu Santo, porque a veces se menciona mucho el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te hace glorificar y exaltar y honrar a Jesús. ¿No sería lo correcto exaltar mucho al Espíritu? A veces se dice, hay una presencia, a veces dicen en los altares, los ministros dicen, hay una presencia del Espíritu acá. Pero ojo con lo que mencionamos, porque tenemos que tener cuidado, porque ¿qué espíritu es el que está? Es decir, el Espíritu Santo solamente te glorifica y te exalta y habla de Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado y no desconocer y no confundir los conceptos y las funciones del Espíritu Santo. Después, por otra parte, tenemos, lo hablo más o menos resumido, cómo llegan las revelaciones. Cómo llegan las revelaciones, la revelación de Dios, esos misterios que son también ayudados a comprender por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegan las revelaciones y por medio de quiénes? Efesios capítulo 3, versículo 5 nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas y profetas por el Espíritu, que es fundamental entender. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Ya nos queda bien en claro, para no poder confundir. Hay muchos hermanos, quizás a veces muy antiguos, que creen que van a ser poseídos por una fuerza. Por eso yo digo que en eso creen los testigos de Jehová, creen que es una fuerza como la luz eléctrica, no sé si me explico. Pero no es así. El Espíritu Santo es una persona en la cual vive a nosotros, que ha regenerado y ha cambiado el espíritu del hombre. Y tiene funciones, como vimos, como dejamos bien en claro. Por eso no hay que confundir acerca del Espíritu Santo. Esto ha sido todo por hoy y quizás en otro video nos encontraremos para seguir hablando acerca de la importancia de lo que es las Escrituras. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.